Bien, este es el video de demostración del funcionamiento del proyecto, del primer proyecto para la materia de programación 4. Y entonces el proyecto como tal consiste en realizar una agenda telefónica que administre contactos, la cual uno ingrese. Bien, entonces la interfaz que tenemos es por medio de consola. Tenemos 7 opciones disponibles, la cual es agregar un contacto, modificar un contacto existente, eliminar un contacto, mostrar la lista de contactos, buscar un contacto y exportar un archivo externo o interno, también importar uno. Bien, entonces demostramos la primera opción. Para ingresar un contacto, los requisitos que necesitamos es primero ingresar un nombre. Entonces ingresamos cualquier nombre. Necesitamos por lo menos un número telefónico y el programa mismo se encarga de identificar si es un número válido o no. ¿A qué se refiere con esto? Que si nosotros ingresamos un dígito, un carácter que no sea un dígito, el programa lo reconoce. Entonces, si digamos ingresamos cualquier letra, el programa nos indica que el número no es válido. Que deseamos ingresar más números, ingresamos el primero. Y también verifica de que si el número ya no está dentro de la lista ya existente. Esta es nuestra base de datos en la cual el proyecto trabaja y nos indica que contactos ya tenemos grabados. Y como podemos evidenciar, tiene una lista de contactos, una lista de números. Entonces el propio programa empieza a investigar si ese número que vamos a ingresar nuevo ya es existente dentro de los contactos. Si ese número ya está ahí, el programa no permite ingresarlo. Entonces, digamos, si queremos ingresar este número, el mismo programa nos indica de que el número ya está registrado en la agenda. Ingresamos un número cualquiera entonces. Tenemos la disponibilidad de ingresar tantos números como nosotros queramos. Entonces, si queramos ingresar otro número, que sea uno cualquiera, decimos que no para continuar. Tenemos la disponibilidad de ingresar tanto un correo electrónico, una dirección y un apodo. Todas estas opciones son totalmente opcionales para el usuario. Entonces, si deseo ingresar un correo electrónico, digo que sí. Entonces, si yo indico que no deseo ingresar un criterio, simplemente a presionar la opción 2 y salta dicho criterio. Ese dicho criterio automáticamente se rellena con un espacio vacío. ¿Deseo ingresar un apodo? Digamos que sí. Y ya cuando tengamos todos los criterios almacenados, el usuario se ingresa automáticamente. Y como podemos evidenciar, aquí dentro del archivo de la base de datos, el nuevo contacto agrega al final. Bien, entonces yo quiero mostrar la lista de contactos que yo tengo en el momento. Entonces presionamos la opción 4 y el programa mismo se encarga de tanto de diligenciar el archivo donde tenemos almacenados todos los contactos y de mostrárnoslos en pantalla, dividiéndolos en sus debidos criterios y debido a la cantidad de números que tengan. Entonces, como podemos evidenciar, se dividen y nos muestran cada uno de los criterios que tengan. Si un usuario tiene más de un número, el mismo programa nos indica cuántos números tiene y lo enumera. Deseo ingresar una tecla para continuar. La opción que seguiría es de modificar un contacto. Si yo tengo un contacto que ya sé que ya está dentro de la agenda, pero tiene un errorcito, quiero cambiarle el nombre, la dirección, cualquier cosa, simplemente le doy la opción de modificar un contacto. El programa me indica cuántos contactos hay existentes dentro de la lista. Y como el índice inicial va desde 0 hasta el tamaño de la lista menos 1. Entonces, si yo quiero ingresar y modificar el primer contacto, simplemente ingreso a la posición 0. Entonces, quiero modificar, digamos que la posición 1. Modificamos. Tenemos la opción de saber qué queremos modificar, si modificar un dato en contacto o eliminar el dato de un contacto.
Entonces, como tenemos el contacto ya indicado, sería el contacto número 2, el de este de acá. Entonces, digamos que queremos modificar su apodo. Modificar datos del contacto, modificar apodo, y le colocamos otro apodo. Cuidado. El programa no guarda los datos, los cambios registrados hasta que nosotros nos salgamos de la función. Bien, entonces en ese momento hemos modificado el apodo. Y digamos que yo quiero eliminar un dato que tenga ese contacto que no sea de mi parecer. Eliminamos contacto y esa vez voy a eliminar la dirección. Entonces, si no salimos de la función, los, los cambios se registran. Y como podemos evidenciar, nos modificó el apodo y nos eliminó la dirección que tenemos registrada. Entonces, continuamos. Si queremos eliminar definitivamente un contacto dentro de la lista, que no queremos que esté dentro de ahí, damos la opción de eliminar un contacto, la opción 3. Y digamos que quiero eliminar el mismo contacto que modifique ahorita, el contacto 2. Como inicia el índice desde 0, sería el contacto 1. Ingreso el índice para eliminarlo y el programa se encarga de eliminar dicho contacto. Bien, si quiero buscar un contacto por medio de un criterio, ya sea por su nombre, por su número telefónico, por su dirección, cualquier criterio que tenga disponible, le damos en la opción de buscar un contacto. Bien, al momento de ingresar la opción nos dan 5 criterios disponibles para buscar. Digamos, en este ejemplo yo quiero buscar en el criterio de email. La disponibilidad de esta función me permite ingresar un solo pedazo que yo quiera buscar. No necesariamente se requiere que tenga que buscar toda la palabra que contenga, sino simplemente un pedacito y el programa identifica qué contactos coinciden con ese pedacito en cierto criterio. Entonces, si yo quiero buscar un email que tenga el dominio Yahoo, el programa automáticamente me indica qué contactos tienen un email que tengan el dominio Yahoo. Pero en cambio, si yo busco un criterio en la cual ninguno tenga disponible, digamos que en el nombre quiero buscar a alguien que se llame Daniel, pero dentro de la lista existente no tenemos ningún contacto con dicho nombre. Entonces al momento de buscar, el mismo programa nos indica que no hay ningún contacto que coincida con el criterio. Bien, ahora para el manejo de archivos finalmente tenemos dos opciones importantes, que es la primera es de exportar un archivo. Esa me permite guardar todos los datos que yo tengo en la base de datos principal del programa en un archivo externo que yo puedo llevar y modificar en otro lado. Entonces, lo único que requiero para poder exportar el archivo es simplemente asignarle un nombre. Entonces, yo le asigno cualquier nombre, digamos que este por ejemplo, y ya al presionar Enter automáticamente el programa nos asigna el tipo de archivo que es y la dirección que se va a guardar. Bien, como podemos evidenciar, el programa nos indica que el archivo que recién hemos generado se va a encontrar dentro de esta carpeta. Y efectivamente podemos ver de que el archivo lo creó y nos guarda todos los datos que teníamos guardados en la base de datos principal. Bien, y finalmente tenemos la opción de importar un archivo de datos. ¿A qué se refiere con esta opción? Es que yo puedo leer un archivo externo que no sea la base de datos como tal y verificar si ese archivo cumple con la estructura de que nosotros llevamos. La estructura que nosotros llevamos para guardar un contacto es que yo separo todos mis criterios por un punto y coma. Y si el usuario tiene más de un número telefónico, todos esos números telefónicos se van a guardar en una sola lista y se van a diferenciar por una coma sencilla. Bien, entonces al que yo querer, tengo que cumplir los ciertos requisitos. El archivo que yo necesito importar tiene que estar dentro de esta carpeta de usuario. Aquí tengo, si yo quiero hacer que mi programa importe archivos, la cual yo crea, tengo que guardarlos dentro de esta carpeta de acá. Debe cumplir con la estructura requerida, la cual acabamos de decir. No debe tener números telefónicos repetidos,
porque ningún programa se encarga de verificar de que en el archivo que nosotros importemos no hay, todos los contactos tengan un número diferente. En caso de que un número se repita, se cancela la importación y el archivo deje de cargarse. Y finalmente, al momento de nosotros escribir el nombre del archivo buscar, tenemos que indicarle el dominio que es, que en este caso debe ser un dominio.txt. Y entonces, como podemos ver, tenemos 5 tipos de archivos, 5 tipos de casos que se pueden presentar al momento de importar un archivo. El primero, de que a pesar de que el usuario, de que el archivo cumple con la estructura requerida, pero en el momento de cargar los números telefónicos no se guardan por una coma, sino por otro signo. Entonces, si buscamos el archivo de prueba.txt, nos indica de que hay un número del archivo que no es válido, porque en vez de estarse separándose por una coma, se está separando por un punto. En el segundo caso que podemos evidenciar es de que el archivo no cumpla con la estructura. Como se puede evidenciar con ese archivo de prueba, y si lo buscamos entonces a partir del programa, nos indica que no se cumple con la estructura y se cancela toda la importación. El tercer caso que puede pasar: el archivo cumple con la estructura, los números cumplen con la estructura, pero el programa encuentra que dentro de ese archivo hay un número repetido. Aquí, por ejemplo, vemos que ambos contactos tienen el mismo número telefónico y eso no se puede permitir. Entonces, si cargamos el archivo prueba 3, el programa nos indica de que hay un número repetido en el programa y no en el archivo y no se puede importar. Otro tipo de caso que se puede presentar es de que el archivo esté completamente vacío. El archivo puede existir, pero si no hay nada que cargar, el programa mismo nos indica de que el archivo está completamente vacío. El archivo está vacío. Un caso por externo es de que el archivo que nosotros estamos buscando no exista. Si el archivo que nosotros queremos importar no está dentro de esa carpeta o simplemente no existe, el programa nos indica de que el archivo mismo no existe y no se puede importar. Entonces, si intentamos buscar un archivo cualquiera, que era .txt, nos indica de que el archivo no se ha cargado por alguna razón. Por lo tanto, se cancela la importación. Y ya finalmente, en el caso óptimo, en que el archivo sí existe, no está vacío y sí cumple con la estructura. Y aparte, todos los números son diferentes. Entonces, si cargamos el archivo, efectivamente el archivo se carga de manera óptima y nos muestra todo el contenido que tiene dentro de ella. Ya para finalizar, si queremos salir del programa, simplemente le damos en la opción 0.